Muy buenos días, familia, de nuevo, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles este día. A usted que nos ve por esta transmisión le doy la más cordial de las bienvenidas. Y tenemos un día hermoso, ¿verdad? Un día para estar alegres, un día para estar contentos por todo lo que Él nos da. Él nos da muchísimas cosas bellas. Este día, familia, yo quiero compartir con usted un mensaje que yo he titulado Ejemplo tengo, ejemplo doy. ¿Puede decirlo junto conmigo esa frase? Ejemplo tengo, ejemplo doy. Nosotros como seres humanos somos el producto, familia, de la imitación. Somos el producto de hacer lo que otros hacen. Cuando nosotros nacemos, empezamos a ver a nuestros papás, qué es lo que ellos hacen. Ellos, cómo es que ellos caminan, cómo es que ellos hablan, cómo es que ellos comen. Todas las cosas habidas y por haber que el ser humano hace, las hace porque las vio en alguien más. ¿No es cierto? Usted ve que nosotros caminamos de cierta manera y de seguro usted camina muy parecido a su papá o a su mamá. Dice, mira, cómo se parece hasta en el caminado. Porque de tanto que vio a su papá, de tanto que vio a su mamá, camina igual. Hay personas que tienen la costumbre de caminar así un poquito encorvado, pues así caminan también los niños, ¿no es cierto? Medio encorvados. Todo lo que usted ve hacer de niño a sus papás, eso mismo hace. Por ejemplo, cuando usted ve, no sé si ha visto en el YouTube algunos videos de niños que son chinos, niños que apenas tienen 1 año, y usted los ve comiendo y están comiendo con 2 palitos, ¿verdad? Y con una facilidad que comen, porque ellos ven a sus papás que comen con 2 palitos, ¿verdad? Yo lo he intentado cuando he ido por ahí a algún restaurante donde se acostumbran, ¿verdad? Esos palillos, y no me sale, no puedo, por más que lo intento, me cuesta trabajo agarrarlo, la comida con esos palillos. Pero a nosotros como mexicanos, ¿cómo comemos? Decía mi abuelo, cada bocado, cuchara nueva, decía mi abuelo. Porque agarramos la tortilla, ¿no es cierto? Y nos encanta agarrar con la tortilla la comida. Pues así aprendemos, ¿verdad? Porque vemos a nuestros papás. Y luego cuando vemos a los niños que están haciendo lo mismo, hasta les festejamos y decimos, mira qué bonito, ya está aprendiendo a comer. Y todo lo hacemos igualito. Todo lo que nosotros vemos hacer a los papás, eso es lo mismo que hacemos. Ajá, Sofía sí lo hace. Exacto, porque estaba viendo, ¿verdad?, a alguien más. Los niños así son, familia. Por ejemplo, un niño mexicano, cuando empieza a hablar o cuando aprende a hablar, ¿qué habla? Habla español, ¿no es cierto? Habla español. Un niño mexicano no empieza hablando inglés porque no está escuchando ningún idioma inglés, porque no ve a nadie que hable inglés. Pero cuando, por ejemplo, un niño americano, pues él aprende a hablar inglés por el ejemplo que tiene de otras personas, porque escucha a alguien que está hablando inglés. Y así es en todas las cosas, familia. Nosotros somos el resultado de imitar a otras personas. Por ejemplo, mis papás, ellos se casaron, pues nosotros también nos casamos. Nosotros lo vimos en ellos, ¿verdad?, que tuvieron un matrimonio, y nosotros también tenemos un matrimonio. Nuestros papás tuvieron hijos, nosotros también tenemos hijos. Nuestros papás compraron una casa de Infonavit, nosotros también compramos una casa de Infonavit. Y todo lo que vemos hacer a los papás, nosotros lo imitamos.
¿no es cierto? A veces no lo imitamos tan bien, pero a final de cuentas somos el resultado de ver otras cosas. Usted y yo no inventamos nada, nosotros hacemos lo que vimos hacer a otras personas. Usted y yo estamos acostumbrados a comprar una casa y vivir en esa casa porque así se acostumbra, porque todo el mundo lo hace. Pero ¿sabía usted que hace muchos años los hombres vivían, por ejemplo, en cavernas? Y los hijos de esas personas que les decían, ¿verdad?, los cavernícolas, algo así, pues los hijos de ellos también vivían en cavernas. Pero yo no veo que a usted o que a nosotros se nos haya ocurrido, voy a comprar una caverna para vivir. ¿Verdad que no? Al menos aquí entre nosotros no hay uno, ¿verdad?, que diga, voy a buscar una cueva. Porque nosotros seguimos lo que estamos viendo, nosotros seguimos lo que estamos observando. Y eso es bien importante, familia. ¿Qué cosas usted está viendo? ¿Qué cosas usted está observando? Porque lo que usted está viendo, eso lo va a hacer que usted lo repita. Eso va a hacer que usted lo imite, a veces inclusive hasta inconscientemente. Usted no le está enseñando a nadie, pero usted no sienta, por ejemplo, a su hijo y le dice, mira, mijito, cuando te rías, debes de reírte de esta manera. ¿Verdad que no lo hace usted eso? Sin embargo, si yo estoy seguro que si yo escuchara, por ejemplo, reírse a un hijo de Javier, yo ya sé cómo se reiría, yo ya sé cómo se iba a reír. Y a lo mejor Alma nos puede confirmarnos si se ríen igual o no. Pero es muy probable, ¿verdad?, que se repitan las formas, porque estamos viendo algo, porque estamos imitando y porque tenemos un ejemplo. Como cristianos, familia, es lo mismo. Usted y yo tenemos un ejemplo y nosotros podemos imitar ese ejemplo. Nosotros no inventamos el cristianismo. O levánteme la mano, ¿quién de aquí inventó el cristianismo? ¿Verdad que no? Nosotros somos el producto de muchas personas que fueron cristianos, que han sido cristianos, y nosotros simplemente los hemos visto, ¿verdad? Nosotros hemos tenido el ejemplo. Y ahora usted y yo somos cristianos, somos seguidores del Señor, porque gracias a Dios tuvimos un ejemplo. Tuvimos un ejemplo. Vamos a ver lo que dice la Escritura respecto precisamente de esto. ¿Cómo es que Jesús, nuestro mayor ejemplo, lo hizo por nosotros? Juan capítulo 13, versículo 15, si alguien me ayuda, por favor. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Wow. Yo les he dado el ejemplo para que ¿qué? Para que ustedes hagan lo mismo. No dice aquí, yo les he dado el ejemplo para que vean un espectáculo. ¿Verdad que no? O sea, si usted está viendo, vamos a suponer que usted estaba viendo a Jesús en este momento, usted tenía que hacer lo mismo, dice aquí. No es nada más para que diga, órale, qué suave. Es para que usted lo imite. Jesús dice en la Escritura que Él vino para servir y no para ser servido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Servir. Dice el Señor, yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Cuando se estaba hablando cuando la Escritura refiere este versículo, el contexto es que el Señor había lavado los pies de los discípulos, precisamente. Los había puesto a todos ahí, estaban, imaginémoslo, ¿verdad?, como en una rueda. Y el Señor dice que había tomado una vasija con agua y dice que lavaba los pies de ellos.
Y luego tomó una toalla y le secaba los pies a los discípulos. Y precisamente les dice el Señor: lo he hecho para darles ejemplo. Les hago una pregunta. ¿Jesús tenía la necesidad de lavarle los pies a los discípulos? No tenía ninguna necesidad, porque Él es Dios, ¿verdad? Y Él podía decir: mira, yo no tengo por qué lavárselos si no se los voy a lavar. Pero dijo el Señor: me voy a despojar de mi grandeza, me voy a despojar de mi realeza, o sea, Él es el rey, ¿no es cierto? Y les voy a dar ejemplo. Les voy a dar ejemplo. ¿Para que qué? Para que lo están viendo hagan exactamente lo mismo. ¡Wow! Eso es muy interesante, familia. Cuando nosotros tenemos la Escritura, cuando nosotros vamos a la Escritura, ahí vemos muy claro el ejemplo. Podemos ver el ejemplo de lo que hizo Dios para nosotros. ¿Qué cosa? Hacer lo mismo. No es para yo tener una buena información. Sabes que yo me sé muchas historias de la Biblia, puede decir alguien, ¿verdad? Wow, yo conozco una historia de fe, conozco una historia de poder, conozco una historia de milagros. Pero ¿de qué nos serviría a nosotros conocer las historias si no vamos a repetir lo mismo? Dice aquí: esto lo hice para que ustedes hagan lo mismo. Wow. No sé si a usted, pero a mí me parece súper interesante. Porque lo que se puso en la Escritura no es para que nosotros tengamos algo que contar. Lo que está en la Biblia no es para que usted y yo podamos contarles una historieta a los nietos antes de dormir, para que se duerman. No, ¿para qué es, familia? Para hacer nosotros lo mismo. Es para copiarlo, es para imitarlo. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:21, por favor. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Wow, muchas gracias. Cristo, dice, les ha dado el ejemplo, otra vez, ¿verdad? ¿Para que qué? Para que hagan lo mismo. Pero fíjese todo lo que tuvo que hacer Jesús. Jesús tuvo que venir a esta tierra, tomar la forma de un hombre, cuando Él no era hombre, Él no era hombre, pero tomó la forma de hombre para darnos ejemplo precisamente. Y luego, estando como hombre, se humilló, dice la Escritura, hasta lo más bajo, para darnos ejemplo. Resulta que nosotros en la vida padecemos ciertas cosas, ¿no es cierto? Sufrimos ciertas situaciones con la pareja, en la familia, con algunas enfermedades. Y luego andamos nosotros medio quejándonos de lo que estamos sufriendo, ¿no? Yo soy el único que sufre, dice, ¿verdad? Yo soy el único. Si supiera el vecino lo que yo sufro, yo soy el que más sufro de toda la colonia, yo soy el que más sufro. Pues dice la Escritura que Jesús sufrió por ti y por mí, y para que nosotros aprendiéramos a padecer con paciencia. Con paciencia. Es decir, tenemos un ejemplo que nosotros podemos imitar. No sé si lo capta conmigo, familia. Sí. Es algo súper interesante. Y no solamente, familia, tenemos el ejemplo del Señor Jesús, también tenemos otros ejemplos en la Escritura. Vamos a ver qué dice Filipenses 3:17, por favor. Hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Gracias. Aquí está hablando Pablo, ¿no?
Pablo, hablando a los filipenses, dice: ustedes, hermanos, sean imitadores de ¿quién? Fíjese qué interesante. Fíjese qué interesante cómo es que ya no es Jesús, ahora es Pablo. Pablo fue, por supuesto, imitador de ¿quién? De Jesús. Y ahora está diciendo Pablo: sean imitadores de mí. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿No es cierto? Eso quiere decir que hubo ejemplo y luego se repite el ejemplo y se repite el ejemplo una y otra vez. ¿Para que qué? Para que usted y yo tengamos el ejemplo, para que nosotros tengamos la oportunidad de imitar a Jesús. Lo vemos en otra persona. Lo que nosotros no vemos, familia, es muy difícil que lo imitemos. Lo que usted y yo no vemos, será muy difícil que lo imitemos. Porque somos, le repito, muy dados a imitar. A nosotros, por supuesto, nos parece muy gracioso cuando vemos, por ejemplo, un changuito, ¿verdad? O que hace todo lo que hace otra persona, y nos reímos mucho porque es muy gracioso. Pero resulta que nosotros también imitamos. Y en esto, familia, de ser cristianos, ¿cómo nos conviene ser imitadores? Salud. Ser imitadores también, como dice Pablo, ¿verdad? Dice, y termina diciendo el versículo: según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Wow. Es muy importante, familia, seguir el ejemplo. Lo vuelve a decir Pablo en 1 Corintios 11:1, por favor. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Wow. Qué interesante, ¿verdad? Pablo diciendo: imítenme, porque así como yo imito al Señor. También tenemos otro ejemplo, familia, de los profetas. Vamos a leerlo en Santiago 5:10, por favor. Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Wow. No sé si usted ha escuchado, gracias Javier, no sé si usted ha escuchado alguna historia de los profetas en el Antiguo Testamento, por supuesto, ¿ah? Y hay cada historia muy dura, ¿verdad? Hay historias de sufrimiento, hay historias de dificultades. Sin embargo, estos hombres salieron victoriosos, salieron adelante. Y dice aquí este versículo: tomen ese ejemplo. Tomen ustedes ese ejemplo para que ustedes también puedan, sin quejarse, estar pasando las situaciones de la vida, ¿no? Nosotros, decía, nos quejamos de eso. Sin embargo, cuando nosotros vemos el ejemplo de ellos, podemos saber cómo podemos sobrepasar, cómo podemos salir adelante de las diferentes situaciones, de las diferentes cosas que tenemos que enfrentar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Hay alguna forma de pasar una enfermedad? ¿Cómo es que tú la vas a enfrentar? La Escritura dice que ahí tenemos un ejemplo. Diga conmigo: ejemplo. Bueno, ya entendimos, ¿verdad?, que tenemos ejemplo en la Escritura, no solamente con el Señor, sino con muchos otros hombres de Dios. Pues fíjense que ahora a nosotros nos toca ser ejemplos. Usted y yo también tenemos la responsabilidad de ahora empezar a ser ejemplos para otros. Si usted no es ejemplo, ¿cómo va a haber otras personas que sigan al Señor Jesús? Usted necesita ser ejemplo. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 5:3, por favor. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanles de ejemplo. Gracias. Fíjese, Pedro hablándole
a los líderes, ¿verdad? Le dice, no traten a la congregación como si fueran sus amos, como si ustedes fueran sus señores. Dice, al contrario, ¿qué cosa? Sirvan de ejemplo. Usted y yo, familia, tenemos el reto de ser ejemplo. Usted, ¿cómo le gustaría a usted que fuera su hijo o su hija? ¿Le gustaría que amara al Señor? ¿Le gustaría que sirviera al Señor? Ah, bueno, usted tiene que hacerlo primero. Usted tiene que servirle de ejemplo. Porque si usted le dice, hija, quiero que vayas a la iglesia y quiero que te portes bien, pero la ve usted haciendo y deshaciendo, ¿qué cree que va a hacer su hijo o su hija? Va a hacer lo mismo que está viendo, ¿no es cierto? Usted tiene que darles ejemplo. Nosotros tenemos el reto de nosotros a su vez ser ejemplo. No podemos nosotros nada más querer que otros sean ejemplo. Yo también tengo que ser ejemplo. ¿Puede decir esa frase conmigo? Yo también tengo que ser ejemplo. Wow. Vamos a verlo cómo es inclusive una orden, familia, en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gracias. Pablo hablando con un joven, con un muchachito, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Necesitas ser ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes, es decir, de los que hemos creído, de los cristianos, ¿verdad? De los que seguimos a Jesús. A veces pensamos que por el hecho de ser un adolescente, por ser un niño, por ser un joven, esa persona no tiene responsabilidad de nada. Aquí dice, tú necesitas, joven, ser ejemplo. Y usted y yo tenemos que tener esa conciencia, familia. Yo necesito ser ejemplo. En mi trabajo, yo necesito ser ejemplo. En mi casa, yo necesito ser ejemplo. En la congregación, que nos ponga el ejemplo el pastor y nada más. ¿No es cierto? Así pensamos, que otros tienen que dar el ejemplo y yo puedo hacer lo que yo quiera porque pues, mira, yo tengo poquito, y entonces yo puedo hacer lo que a mí se me antoja. No. Para todos es el reto de ser ejemplo. Tengo ejemplo, entonces yo también necesito dar ejemplo. ¿Sí lo capta conmigo? Wow, es algo muy, muy interesante. Vamos a verlo en Tito 2:7, por favor. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. ¿En qué? En todo. Wow. Tú y yo, familia, necesitamos ser ejemplo en todo. Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 9, por favor. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. ¿Qué sigue diciendo? Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso, para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Wow, gracias. Qué interesante este pasaje, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Dice, hermanos, inclusive, esos que no dan ejemplo, usted apártese de ellos. Así lo está diciendo aquí Pablo, ¿no? Usted apártese, dice, de todo hermano que viva desordenadamente. ¿Y sabe qué es desordenadamente en este pasaje?
son personas que no trabajaban, ¿verdad? Son personas que no hacían nada, son personas que vivían más o menos a expensas de otros. Aquí lo está diciendo, ellos están trabajando ellos están viviendo de manera desordenada. Ellos, dice, tienen que vivir como nosotros les enseñamos, es decir, a trabajar. Todos nosotros tenemos que llegar a ser exactamente productivos, ¿no es cierto, familia? Usted y yo tenemos que tener una buena manera de vivir. Tenemos el ejemplo del Señor, tenemos el ejemplo, ya leíamos, ¿verdad?, de los apóstoles, de los profetas, pero luego también tenemos ejemplos muy cercanos, donde nosotros podemos imitar a otras personas. Yo tengo la fortuna, familia, de ser el producto de varios ejemplos, no nada más de un ejemplo. He conocido algunos pastores que han sido mis mentores o han sido mis ejemplos, y yo los he agarrado, los he aquidatado su ejemplo para luego nosotros también imitarlo. Por ejemplo, yo recuerdo, mi primer pastor era un hombre que amaba a las almas, que le gustaba compartir con alguien más la palabra del Señor. Pues ¿sabe qué? A mí me gusta compartir con las personas del Señor. Mi primer pastor le encantaba, soñaba con edificar o con plantar nuevos líderes. ¿Sabe qué me gusta a mí? Me encanta estar edificando nuevos líderes. Y así le puedo mencionar de varios pastores. Tengo el ejemplo de una persona que es muy resiliente. No sé si puedan entender esa palabra. Pues a mí me gusta. Intento de alguna manera copiar eso. Tengo el ejemplo de otro pastor que es un hombre lleno de poder, un hombre que se mueve en señales y milagros, y sabe que estoy buscando lo mismo, porque son ejemplo. De manera que tenemos, familia, cercano ejemplos, no los tenemos tan lejos. Como alguien pudiera pensar del Señor, no, pues es que el Señor, quién sabe, hace mucho que Él estuvo entre nosotros. Pero tenemos, familia, ejemplos muy cercanos que nos ayudan a nosotros imitar las cosas de Dios. ¿Sí lo capta conmigo? Es tan importante, familia, que nosotros esos ejemplos los agarremos. Sigue diciendo este pasaje. Dice, nosotros trabajamos muy duro y sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes. Wow. Fíjese, Pablo lo hizo. Posiblemente Pablo no tenía necesidad de trabajar, pero dice que él lo hizo para dar ejemplo. Y luego termina diciendo, ¿verdad? Y no es que no tuviéramos derecho. ¿De qué? De comer sin pagar. Dice aquí, en este versículo, que no comió Pablo pan que no pagara él. Es decir, lo invitaban a comer, apóstol le decían, lo invito a comer, véngase. Y el apóstol no se levantaba y decía muchas gracias, ¿no? Y el apóstol decía, no, yo voy a pagar, aunque lo hubieran invitado, ¿no? Y no es que no tuviera derecho, dice, sino que quise darles a ustedes ejemplo. Eso es tan interesante, familia, cómo es que Pablo se desliga, se deshace de su derecho para dar ejemplo. Para dar ejemplo, exacto. Él podía haber dicho, no, pues yo soy el apóstol, pues que me paguen, ¿verdad? Yo soy el pastor, que me traigan. Yo soy el pastor, que hagan por mí. Pero él dice, yo lo hice por dar ejemplo. ¿Sabe que usted a veces dice en su casa, ¿verdad? Como padre de familia, yo aquí soy el jefe. Pues a ver, tú tráeme las chanclas
y tú, mujer, veme haciendo una cena, bla, 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 bla. Empieza a dar instrucciones, ¿verdad? Pero dice, pero qué diferente sería, ¿verdad? Que el papá dijera, yo lo voy a hacer por ti para dar ejemplo. Si yo en lugar de exigir que se me dé, en lugar de exigir que se me sirva, yo sirvo, estoy dando un ejemplo. Y de esa manera sus hijos van a ver hacer lo mismo. ¿Sabe que nosotros nos poníamos a trabajar cuando mis hijas estaban pequeñas en la casa? Y mis hijas no podían estar sin hacer algo. Ellas decían, papi, ¿yo qué hago? Pues a veces eran trabajos que eran no para ellas, unas señoritas, ¿verdad? Unas niñas. Y yo les decía, no, yo lo voy a hacer. No, papi, yo quiero hacer algo. Y ahí andaban ellas a veces con el rodillo o con algunas cosas, ¿verdad? En casa, porque miraban, ¿qué cosa? El ejemplo. No, papi, yo quiero hacerlo. Ándale. Casi lloraban porque las pondríamos, ¿verdad? A hacer algo. Wow. Entonces usted y yo tenemos que ser ejemplo de otras personas, por encima inclusive de lo que nosotros tuviéramos, vamos a decir entre comillas, como derecho. Es que yo llegué a esta congregación y alguien me tiene que recibir ahí en la puerta con un vasito de café, ¿verdad? Ese es mi derecho y tiene que hacerlo. Pero ¿qué le parece si usted, en lugar de hacer eso, deja su derecho y va y sirve un vasito de café y espera ahí en la puerta y dice, muy bienvenido, buenos días, mire, le preparé un vasito de café? Wow. Deja su derecho ¿por qué? Por ser ejemplo para otra persona. Entonces todo mundo vamos a querer andar queriendo servir café, por decirlo algo, ¿no? Entonces yo voy a querer hacer algo porque estoy siendo ejemplo. No, es que aquí no me dicen ni siquiera los buenos días. Buenos días. Dejo mi derecho, dejo lo que yo estoy quizás más o menos exigiendo para ser ejemplo. Me deshago de mí mismo para luego ser ejemplo. ¿De quién? Del Señor. Ser ejemplo de los cristianos. Yo necesito aprender a yo ser ejemplo. ¿Sí lo capta conmigo? Los veo muy serios. Esto, familia, nos da un reto muy interesante, ¿verdad? De cómo no solamente yo tengo que esperar a que otros me den ejemplo, yo también tengo que ser ejemplo. Llegamos a una congregación, ¿verdad? Y cuando llegamos a esa congregación, inmediatamente traemos más o menos como un checklist, como una lista de requisitos, ¿verdad? Y empezamos a palomear. Clima, pues más o menos el clima, limpieza, comodidad, cómo me atendieron cuando llegué. Y empezamos a hacer, ¿verdad? Un checklist. La música, ¿cómo estuvo? ¿Estuvo buena la música, sí o no? Y empezamos a hacer una relación muy exhaustiva, ¿verdad? ¿Cuánto dura la predicación? ¿Dura mucho? O dura muy poquito. Casi ni predicó el pastor. ¿Ah? Y todo lo estamos checando, todo lo queremos que sea exactamente como yo quiero. Y entonces pasamos mucho tiempo buscando una congregación perfecta y quizás no la encontramos. No, es que ahí no le ponen clima. No, es que allá no dan café. No, es que ahí recogen ofrendas y yo no estoy de acuerdo en las ofrendas, etcétera. ¿Cuántas cosas nosotros podemos decir por las que esa congregación no está bien? Pero ¿qué le parece si más o menos empezamos nosotros a voltear el espejo hacia acá? Se supone que una congregación, familia, es el resultado, bueno, se puede ver hacia afuera del resultado de todas las personas.
Si todos nosotros somos alegres, entonces el que llegue por primera vez a esta congregación va a decir, wow, ahí son alegres, ¿no es cierto? Pero si ven a alguno de nosotros enojado y gruñón, van a decir, los de un mundo mejor son gruñones. Por uno, ¿no es cierto? Por uno, ya van a decir. Entonces, ¿qué le parecería si nosotros, en lugar de llegar con una lista de requisitos, yo digo, yo voy a ser ejemplo de los cristianos y yo voy a empezar a hacer, y yo puedo modificar esto, y a mí me gustaría que no solamente hubiera café, que hubiera un panecito. La próxima yo me voy a traer un panecito. ¿Para qué? Para que esté mejor atendido, ¿verdad?, la persona. A mí me gustaría que hubiera atención para niños. Yo me voy a preparar para atender a los niños, etcétera, etcétera. Y yo voy a hacer entonces que haya un ambiente diferente, porque yo quiero ahora ser ejemplo. Y si yo lo estoy haciendo, entonces mi compañero va a querer también hacerlo. Acuérdese que se contagia. Si usted es ejemplo, el nuevo que llega va a querer hacer lo mismo que usted. Eso es bien importante. No, pues no, es que yo no coopero porque pues ahí son muy ricos y no necesitan. Si a usted lo ve su vecino que no coopera, ¿qué va a hacer su vecino? No va a cooperar. Dice, es cierto, no necesitan. Tienen mucho dinero. Entonces, usted y yo tenemos que aprender, familia, a ser ejemplo. No solamente voy a esperar que alguien más me sea ejemplo a mí. Ahora yo también voy a ser ejemplo. Es que el pastor tiene que hacer esto. No, hombre. Mire, es tan claro que debería de haber hecho y no hizo. Y estoy esperando que otros sean mi ejemplo. Sin embargo, yo no estoy dispuesto a hacer nada. Sin embargo, yo no estoy dispuesto a ser ejemplo para otros. Es como esa persona que dice, es muy obvio. Un congregante, ¿verdad? Dice, es muy obvio. Yo que voy todos los días a la reunión, si un día falté, pues es muy obvio que estoy enfermo. ¿No es cierto? Porque yo soy muy cumplido y es muy obvio que estoy enfermo. Si estoy enfermo, pues es muy obvio que necesito medicinas. Y si yo no fui, es porque seguramente pues tengo infección. Si tengo infección, es obvio que yo necesito medicamentos y necesito el tratamiento completo, 3 cajas para la infección. Ahorita va a llegar el pastor y me va a traer las 3 cajas. Es obvio. Y si no llega el pastor con las 3 cajas de medicamento para la infección, ¿verdad? Es lógico, es obvio. Sí, estamos esperando, pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos que también ser ejemplo. Nosotros hacemos lo más que podemos, por supuesto, en lo que nos corresponde. Y todo el mundo lo tenemos que hacer. Sin embargo, hoy usted y yo tenemos el reto de también ser ejemplo para los demás. Ser ejemplo de los creyentes. Ser ejemplo de las personas que se congregan en un mundo mejor. Si usted va en el camión, como dice por ahí una persona, su Uber comunitario, ¿no? Su Uber comunitario, y empieza usted a contar unos chistes colorados y la escuchan, ¿verdad? Que es de un mundo mejor. Híjole, mira esas personas de un mundo mejor, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ser ejemplo de los creyentes, donde quiera que yo esté, en el trabajo, en la casa. Yo tengo el reto, familia, ahora de ser ejemplo para los demás. En la congregación, familia, usted sea ejemplo. Es muy importante que nosotros lo hagamos, porque si nosotros no somos ejemplo, ¿cómo es que van a venir nuevos creyentes?
¿cómo es que va a haber otras personas que amen a Jesús también? Si usted ama a Jesús de vez en cuando, ¿cómo cree usted que va a haber unas personas constantes en la congregación? Entonces, no va a haber un buen ejemplo. Si usted quiere que personas vengan todas las reuniones a la congregación, usted tiene que ser una persona que venga todas las reuniones a la congregación. No puede decir tú ve, yo tengo que ser ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo que decir, yo voy a ir por delante. No, pero es que mira, yo tengo estas características. Bueno, pero usted y yo podemos hacernos el propósito de ser ejemplo. Aunque yo tengo el derecho de ir a divertirme cuando a mí se me dé la gana y no ir a la congregación, lo dejo. ¿Por qué? Por ser ejemplo, exacto. No, hombre, si supiera, este día hubo un pavo exquisito y entonces me voy a ir a otro lugar, ¿verdad? Pero como yo quiero dar ejemplo, me vengo a la congregación a adorar al Señor, ¿verdad? Me vengo a la congregación porque yo quiero ser ejemplo. ¡Wow! Y si todos hiciéramos eso, familia, esto sería muy diferente. Esto entonces entre todos hacemos un mundo mejor, ¿no es cierto? Entre todos hacemos un mundo mejor. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, familia? Gracias a Dios. Déjeme terminar con estas 3 claves para una vida mejor. Primer clave, familia, dice: miro a Jesús, mi máximo ejemplo. ¿Lo puede decir conmigo? Miro a Jesús, mi máximo ejemplo. Yo no puedo quitar, familia, la vista de Jesús. Siempre mi mirada debe de estar puesta en Él para yo poder ser ejemplo. Si yo pongo la mirada en alguna otra persona en la congregación, posiblemente me decepcione, porque a lo mejor no cumple sus expectativas, ¿no es cierto? Pero si yo mantengo mi mirada en Jesús, puedo tener el mejor de los ejemplos para luego yo también ser ejemplo. ¿Está conmigo? Clave número 2, imito a mis líderes. Imito a mis líderes. Todo lo que yo veo, familia, hacer, yo tengo la responsabilidad de imitarlo. No me puedo quedar nada más como el chinito, milando, ¿no? No puedo nada más estar siendo un espectador, sino yo tengo la responsabilidad de empezar a imitar cada cosa que yo veo en mis líderes, en mi pastor. Si usted ve, por ejemplo, que su pastor es un hombre trabajador, ¿qué tiene que ser usted? Ser una persona trabajadora. Si usted ve que su pastor es una persona que ama a los demás, ¿qué tiene que hacer usted? Amar a los demás. Si usted ve a su pastor que le gusta ser simpático con las personas o empático, usted también tendrá que ser empático. Para eso precisamente es que Dios estableció un orden, para que nosotros podamos tener ejemplo, para que nosotros podamos imitar a otra persona. ¿Está conmigo? Y número 3, doy ejemplo a otros. Doy ejemplo a otros. Si usted, familia, imagínese por un momento, fuera el último cristiano en el mundo, ¿estaríamos nosotros seguros de volver a ser una población o un pueblo de cristianos? Es decir, yo tengo la responsabilidad, familia, de ser ejemplo para que otras personas, no solamente en mi familia, sino todos los que están a mi alrededor, puedan tener ejemplo de cómo se vive la vida cristiana. Es que yo no sé, pastor, cómo se vive la vida cristiana. Vea los ejemplos que usted tiene. Por eso es que Dios puso profetas, evangelistas, pastores, maestros, que le enseñan a usted cómo vivir la vida cristiana, no de manera teórica, sino de manera práctica.
Todo lo que usted ve necesita imitarlo, para luego a su vez usted convertirse en un ejemplo para otras personas. Y no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con teoría. Es 100% práctico lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Somos ejemplos para otras personas. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, tenemos este reto, familia, de hoy en adelante ser ejemplo. Muy bien, pues muchas gracias a usted que nos ve por esta transmisión, y creo que tenemos el reto de ser ejemplo. Bendiciones para usted y su familia.